Ajá. ¿Con qué esas tenemos? ¿Con qué esas tenemos? Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver la última clase teórica. Estábamos en cuádricas, habíamos visto lo que eran superficies esféricas y elipsoides. Hoy vamos a entrar a las dos últimas figuras, las dos últimas superficies, que son el hiperboloide de una hoja, el hiperboloide de dos hojas, y también Los... los paraboloides. Acá, en lo que tiene en pantalla, la superficie esférica tiene un centro de simetría. Lo mismo, el elipsoide tiene un centro de simetría. Recordemos que era un centro de simetría. Supongamos, a ver dónde está. Esperen que se me... No, lo que estoy buscando es el cursor. Supongamos el centro geométrico de esa superficie esférica. Si tomamos un punto de la superficie y tiramos un diámetro que pase por ese centro de simetría, vamos a obtener el punto homólogo. Si este le llamamos A, este será el A', equidistante de A. Eso es un centro de simetría. También hay ejes de simetría que funcionan como espejo. Un punto de este lado se espeja y aparece del otro lado. Lo mismo pasa con el elipsoide, que pueden ser de revolución, hemos visto, o no de revolución. Si en una superficie esférica siempre es de revolución, porque si cortamos con planos paralelos a los planos coordenados, siempre van a dar circunferencias. En cambio, en el elipsoide, si se fijan en la figura de abajo, en este caso, este radio y este radio son lo mismo, o sea que lo que tenemos, si cortamos con un plano perpendicular al eje B, vamos a tener una circunferencia y va a ser de revolución. Ahora, si esta medida de A fuese distinta de esta de B, ya no tendríamos una circunferencia, sino una elipse. Y para que sea de revolución, tiene que haber por lo menos una sección que sea una circunferencia. Lo mismo pasa con el hiperboloide. Fíjense acá, tenemos un centro de simetría, un punto de la curva que pase, porque tirando un segmento que pase por ese centro, vamos a tener el punto homólogo del otro lado. En la que de la derecha también pasa lo mismo. Este centro de simetría, este punto, si lo prolongamos, pasamos por el centro de simetría, tendremos otro punto ahí. O este, tendríamos el homólogo acá. Eso es, a eso nos referimos cuando decimos centro de simetría. En este caso, donde en la elipsoide todos los semiejes son distintos, ahí no vamos a tener ninguna circunferencia, por lo tanto no es de revolución. En el hiperboloide de una hoja, también si tenemos distintos semiejes, no va a ser de revolución, lo mismo va a pasar con el hiperboloide de dos hojas. Acá, en estos dos hiperboloides, si cortamos con planos perpendiculares al eje, a ese eje imaginario, van a dar siempre elipses. En cambio, si fuese de revolución, en vez de elipses darían circunferencias. Fíjense, eso es con planos
como este que está acá, perpendiculares al eje. Ahora, si cortamos con planos paralelos a este eje imaginario, fíjense, tenemos esta figura que es una hipérbola. O si cortamos en este otro sentido, tendremos esta hipérbola. ¿Mm? Y con el hiperboloide de dos hojas también pasa algo similar. Si cortamos con planos perpendiculares al eje, vamos a tener elipse o circunferencia de revolución. En cambio, si cortamos con planos paralelos al eje, vamos a tener hipérbolas. O sea, una misma hipérbola, perdón, Gustavo, una misma hipérbola, si la hacemos girar alrededor de su eje imaginario, va a quedar un hiperboloide, nos va a generar esa superficie que sería el hiperboloide de una hoja, como en la diapositiva del centro. Si, fíjense, ahí también se divisa la hipérbola que le dibujó Gustavo en la de la derecha. Lo estamos haciendo girar sobre el eje real de la hipérbola, entonces genera un hiperboloide de dos hojas. Está marcada en rojo, ¿no es cierto? Bueno, ahí están los dos ejes, ha dibujado Gustavo, el X y el Y, que no lo cortan, solamente corta el eje Z. Cuando hacemos girar la hipérbola alrededor, no del eje X, sino del eje Z, se genera ese hiperboloide de dos hojas. Los dos son generados por la rotación alrededor de uno de los ejes de una hipérbola. Uno alrededor del eje imaginario y el otro alrededor del eje real. Uno genera un hiperboloide de una hoja y el otro un hiperboloide de dos hojas. Estos dos ejes, X e Y, fíjense en el hiperboloide de dos hojas, no tocan, no cortan al hiperboloide. Entonces van a ser dos ejes imaginarios. ¿Y eso qué nos dicen? Que los signos que van a tener los términos en X y en Y van a ser negativos. En cambio, el que corta, que es el eje Z, va a tener signo positivo. Acá en el hiperboloide de una hoja pasa algo similar. En este caso, el Z no corta, así que el Z va a ser negativo. Negativo. A diferencia de las superficies que vimos en la otra clase, que encerraban un volumen, un espacio, fíjense que estas, nosotros representamos una partecita, pero la figura del centro continúa abriéndose hacia arriba y hacia abajo, hacia el infinito. Cada vez se va a ir abriendo más y no encierra un volumen. Lo mismo que el hiperboloide de dos hojas, la que está a la izquierda, representamos esas dos capas, esas dos copas que hay, ¿no es cierto? Una hacia arriba y otra hacia abajo, como si fueran dos paraguas o dos tazas, pero continúan abriéndose tanto como nosotros querramos que eso ocurra, ¿no? Representamos siempre una parte, ¿no? Cuando corta el eje Z y la primera parte, pero si necesitamos podemos extenderla todo lo que nos haga falta. Entonces, son abiertas, no encierran un volumen, no están cerrando un volumen en sí mismo. Nosotros tenemos que terminarlas en algún momento. Llega hasta aquí, aquí la corto. En cambio, el elipsoide y la superficie esférica sí encierran un determinado volumen. Es el mismo concepto que vimos en cónicas, donde la circunferencia y la elipse eran cerradas y la parábola y la hipérbola eran abiertas. Como dijo Alejandro, tenemos, en este caso, si queremos contemplar un volumen encerrado, tenemos que limitar con un plano para decir, bueno, hasta acá llegamos. Y estas figuras son sin centro de simetría, estas superficies, pero el paraboloide elíptico, que ya no hay otro paraboloide debajo para que sea simétrico. Entonces el centro de simetría no existe, ya sea en el elíptico como el de revolución. Elíptico es porque los semiejes son distintos, el de revolución es un radio. Y en el paraboloide hiperbólico tampoco
hay un centro de simetría. Sí va a haber ejes de simetría, ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. Bien, comenzaremos por el hiperboloide de una hoja. En este caso, nosotros hemos puesto el eje Z ahí, el X acá y el Y aquí. Fíjense esto. El eje Z corta a la superficie cuádrica, el eje Y también la corta. En cambio, el eje X va por dentro, no la toca. Digamos que esta figura está generada alrededor del eje X. X sería un eje imaginario, por lo tanto, fíjense en la ecuación, lleva signo menos. En cambio, las que la cortan llevan signo más. Y fíjense, esta ecuación de la izquierda es la ecuación de una hipérbola. Aquí lo que hemos agregado es una dimensión más. Apareció z² sobre c². En la figura de abajo, fíjense que ya no va como la verde, que era en torno al eje X, sino en torno al eje Z. Entonces el eje Z será el que en la ecuación tenga el signo menos. Y eso lo ven acá, en la ecuación, x² sobre a² positivo, y² sobre b² positivo, y el término que contiene a z, ese como es el imaginario, es negativo. Siempre igualado a 1. O sea, depende de cómo esté posicionada la figura respecto de qué eje esté rotando, va a ser la ecuación. El término negativo va siempre con el eje imaginario. Las trazas. Miren la ecuación aquí arriba. Fíjense qué lindos gráficos estos para ver lo que son las trazas. Los hizo Victoria Namaga. Sí, se ve el plano que corta a la superficie y fíjense ahí los puntos que son comunes a las dos superficies. Al plano, recuerden que el plano es una superficie, es la primera que vimos. Cuando esa superficie corta, por ejemplo, al hiperboloide, en color más oscuro, en verde más oscuro, van a ver esa línea que se forma, que justamente es el encuentro de las dos superficies. Son puntos que corresponden a las dos, son comunes a las dos superficies. Y ahí ven la hipérbola que se forma. Fíjense que el plano este que corta es el plano XY. Cualquier punto que esté en el plano XY va a tener coordenada z igual a 0. Entonces, de la ecuación que está arriba, desaparece el término en X, en Z digo, porque Z es igual a 0, y nos queda esta ecuación que tenemos aquí, menos x² sobre a² más y² sobre b² igual a 1. Que es una hipérbola con eje real en Y, que es el eje que la corta, y con eje imaginario en X, que es el que no la toca. O sea, de una ecuación de 3 términos, que es el hiperboloide, pasamos a una que tiene 2 términos igualado a 1, que es una línea, son líneas en un plano, ¿cierto? Que es una hipérbola. Fíjense, Ahora con el, sí, dale, el que sigue, eso iba a decir. El que sigue, fíjense, yo corto con un plano, con el plano coordenado XZ, este plano vertical. Con XZ, el que se hace Y es 0, elimino el término ni. Y me va a quedar menos x² sobre a² más z² sobre c² igual a 1. Y también esa es la ecuación de una hipérbola. ¿De qué hipérbola? De esta que está acá, donde estos puntos de estas hipérbolas infinitas, por supuesto, pertenecen tanto a la curva verde como al plano XZ. Y en el último caso, he cortado con un plano coordenado ZY, perpendicular al eje X.
y me da una elipse. Si me da una elipse, y como tanto z como y lo corta, fíjense, desaparece el término en x y me queda la ecuación de una elipse. Y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Si B y C fueran iguales, en vez de Sería, una elipse, sería una circunferencia, y en ese caso diríamos que era de revolución. a, a esta elipse que está en el punto de menor diámetro de la cuádrica se le llama garganta. Sea elipse o sea circunferencia, pero en esta zona de la cuádrica donde los diámetros son los menores, los mínimos posibles, ahí se le llama garganta del hiperboloide. Profe, una pregunta, si la hiperboloide estuviese rotada, por ejemplo, en la traza del XY, la Y sería negativa y la X sería positiva, ¿no? Porque la Y sería el imaginario, ¿no? Claro, Disculpe, si no se, te vos si se entendiste la pregunta. desarrolla alrededor del eje Y, supongamos, estuviera rotado 90 grados en el plano horizontal, y estuviera desarrollado alrededor del eje Y, el término que contiene a la variable Y sería el que lleva el signo negativo. Y Que lo vamos a sí. ver en un ejemplo un poquito más adelante. cortaría X y cortaría Z, y esos van positivos. Ahora lo vamos a ver en un momento nomás. Ya Bueno, llego. acá tenemos algunas obras bastante conocidas, aunque dice, según Alejandro, la más conocida es la bocina donde trabaja Homero Simpson. Sí, la chimenea de la usina. Y acá en la costanera de Córdoba, hay una, cerca de la isla de los Patos, hay una usina que no es nuclear como la de Homero, pero que tiene 2 o 3 chimeneas también que son, que tienen esa forma, se usa bastante, la del hiperboloide. Bueno, acá viene el ejemplo que decía que está respecto del eje. Fíjense, este es un puente que une dos edificios. El puente túnel. Y el eje este que viene de punta es el eje Y. Y en el otro sentido, bueno, me es muy difícil graficar acá, pero tenemos un eje X así, un eje Z, obviamente perpendicular, y este eje Y pasaría por el medio. En este ejercicio, el origen del sistema cartesiano coincide con el centro geométrico de ese túnel. O sea, a ver dónde se me pierde el curso. Acá estaría el origen, acá estaría Y, el eje Z, y el eje X estaría de punta. Acá no lo podría dibujar, pero estaría así de punta. El largo total, o sea, desde este extremo hasta el otro extremo, 16 metros. El diámetro en la garganta, o sea, aquí, es de 6 metros. Quiere decir que si es de 6 metros, tengo 3 metros para un lado, 3 metros para el otro. Y como hablamos de diámetro, estamos hablando de que esto es una circunferencia. Y conocemos también un punto de esta curva, de este hiperboloide, que tiene 4,5 para X, 8 para Y y 0 para Z. Un punto que podrá estar por acá probablemente. Con esos datos tenemos que determinar la ecuación de esta cuádrica. Habíamos dicho que teníamos x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c al cuadrado, todo esto igualado a 1. Y habíamos dicho que el término que corresponde al eje imaginario va negativo, o sea, el que
lleva la y va negativo, y los que llevan x y z positivos. ¿Qué es lo que dijo la alumna hace unos instantes? Si rota alrededor del eje y, ese término irá negativo. El valor de a lo tenemos, es 3, sería 3 al cuadrado, y en vez de c al cuadrado también sería 3 al cuadrado, porque habíamos dicho que era la garganta. Lo que no tenemos es el valor de b. Cuando nos falta un valor de b, y es algo que lo hemos visto también cuando vimos elipse, ¿qué hacemos? Reemplazamos x, y z por las coordenadas de un punto cualquiera de la curva. En este caso nos han dado el punto 4,5 para x, para y nos dieron 8, y para z nos dieron 0. Fíjense, 0 sobre cualquier cosa se anula. Tengo que despejar. Entonces me quedará menos 8 sobre b cuadrado igual a 1, y este término pasa al otro lado. Menos 4,5 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Y finalmente no. Ahora b cuadrado yo lo necesito en el numerador. ¿Alguien puede sacar cuánto es esta cuenta, por favor? 1 menos 4,5 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Alejandro o Victoria, quizás. Estoy sin la calculadora, no la puedo encontrar, pero estoy con el celu intentándolo. Victoria, ¿vos? Espera, ya te digo, Gus, si no me equivoco, puede ser 1,25, ¿no? No creo, porque 1 menos Espera. algo tiene que dar No, menos. espera. Menos 1,25, ¿no es? ¿Quién da más? Espera, Gus, que... Espera. Sí, saca vos la cuenta. Que... Menos 0,5. ¿Menos cuánto, perdón? Menos 0,5. 0,5. No me suena. No. Sin más. Permíteme la calculadora, Cris. No, sí, es menos 1,25. 4,5 Me da al cuadrado. menos 1,25. Sí, es menos 1,25, Gus. Bien. Sí, es así. ¿Dónde está? Acá está. Menos 1,25. Y el b cuadrado que estaba debajo del 8 lo vamos a pasar al otro miembro. Después dejamos la b de un solo lado. Quedaría menos 8 sobre menos 1,25 igual a b al cuadrado. Y al cuadrado lo pasamos como raíz. Sería raíz de 640. Raíz de 640 es 2,53 aproximadamente. No, espera, es raíz, te da... Chiqui, te da 7,15, Gus. No, 2,529. 8 al cuadrado, menos 8 al 2,53. cuadrado dividido 1,25 Es que era 8 te al da cuadrado, perdón. 51,2 y después la raíz cuadrada de eso te da 7,15. Tiene razón. Gracias. 7,15.
Entonces acá sí, ya teniendo el valor de b, podemos completar la ecuación y que quedará x cuadrado sobre 3 al cuadrado menos y cuadrado sobre 7,15 al cuadrado más z cuadrado sobre 3 al cuadrado igual a 1. Y esta es la ecuación que representa al hiperboloide de ese puente. La otra pregunta dice, ¿qué superficie tendrá en el extremo? O sea, a 8 metros del, eh, del centro de simetría. ¿Qué superficie tiene la traza, ¿no es cierto? Sí, ¿qué Paralela. superficie encierra esa traza? Pues no tiene superficie propia. Claro. Entonces hay, bueno, obviamente, la puedo tomar para la izquierda o para la derecha, es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Reemplazo el valor de i por 8. Entonces me quedará, déjeme ver cuál tomo si... Ah, no lo tengo acá. Fíjense acá, si tomo el valor positivo. Reemplazo, perdón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo? Esperen. Gus, ¿estás Bien, hablando? Porque no acá. te escucha. Ahí Reemplazo está. en la ecuación el valor de i por el valor del De 8. extremo. En este caso uso 8. Uso acá 8 al cuadrado. Luego, este término lo pasamos al segundo miembro. Como era negativo, pasará a positivo. Y nos queda x cuadrado sobre 3 al cuadrado más z cuadrado sobre 3 al cuadrado igual a 2,25. Ahora, ¿qué falta? Esto es lo mismo que decir x cuadrado más z cuadrado sobre 3 al cuadrado igual a 2,25. Este 3 al cuadrado lo pasa al otro miembro a multiplicar y me queda la ecuación de una circunferencia. 20,25 es el cuadrado del radio. Si saco la raíz cuadrada es 4,5. Y el área que va a dar esa superficie será pi por 4,5 al cuadrado, o lo que es lo mismo, pi por 20,25. Y me queda que el área encerrada justo en el extremo, O sea, allá contra la pared. en la boca del edificio, es de 63,61 metros cuadrados. Fíjense que es más o menos lo mismo que hacíamos en las cónicas y lo mismo que hemos hecho en el elipsoide en la clase pasada. Nada más que acá en vez de un elipsoide es un es un hiperboloide. Acá tenemos otra ecuación. X cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 4 más z cuadrado sobre 9 igual a 1. Fíjense que como esto es de la forma x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1, quiere decir que a cuadrado es 4, por lo tanto a va a ser 2. Entonces lo mismo que poner 2 al cuadrado, acá también 2 al cuadrado y acá 3 al cuadrado. El que tenga el signo menos en el término con i nos indica que está la figura desarrollada alrededor del eje. Punto de intersección con los ejes. Este 2 y este 3 nos están acercando a ese tema.
Fíjense, en X, acá está el 2, 2, 0, 0, y del otro lado del hiperboloide, menos 2, 0, 0. Con el eje Y, como está en torno al eje Y, se desarrolla en torno a ese eje, no lo toca, así que no hay intersección. Y el 3 nos da las coordenadas 0, 0, 3 y 0, 0, menos 3. Acuérdense en parciales y exámenes, cuando les pedimos las intersecciones, que nos den las intersecciones con ejes, tienen que poner las 3 coordenadas, no solamente el menos 2. Si no ponen las 3 coordenadas, no va a estar bien. Así que si les toca ejercicio que tenga las coordenadas, pongan siempre tanto X como Y como Z de cada punto. Las trazas con los planos coordenados. Acá hacemos más o menos lo mismo. Si el plano coordenado es el plano XY, Z se anula y nos queda esta ecuación, que es una hipérbola con eje real en X e imaginario en Y. Cuando estamos en el plano XZ, se anula Y y nos queda esto. Si tuvieran igual denominador, sería una circunferencia. Como en este caso no tiene igual denominador, es una elipse. Y con el IZ se anula el término en X. Y nos da nuevamente una hipérbola con eje real en Z e imaginario en Y. Acá pregunta, ¿es de revolución? Y si lo es, ¿alrededor de qué eje gira? Como dijimos, que tiene que haber, aunque sea una circunferencia, acá hay elipse, no es de revolución. Por lo tanto, no podemos decir que revoluciona alrededor de un eje. Determina la superficie que resulta de la intersección del hiperboloide con un plano de ecuación y igual a 4. O sea, nosotros acá en la figura vemos que tenemos los ejes X, Y y Z. Nos alejamos 4 unidades en el eje Y queremos saber la superficie encerrada por esta cónica. O sea, alrededor del eje Y se desarrolla toda la superficie, pero no lo toca. Entonces, en la ecuación, Me alejo 4 unidades y encuentro el plano ese que corta el eje Y en 4. entonces, en la primera ecuación, que es la ecuación que representa a ese hiperboloide, como dice que el plano está en posición Y igual a 4, lo que voy a hacer es reemplazar la variable Y por su valor 4. Y ahora procedo más o menos como hicimos antes. Bueno, 4 al cuadrado sobre 4 es 4. Este menos 4 lo paso al otro miembro, quedará 1 más 4, o sea 5. Tenemos hasta ahora esto. Todavía no está igualado a 1. Para igualar a 1, tengo que dividir ambos miembros por 5. Me quedará x cuadrado sobre 20 más z cuadrado sobre 4,5 igual a 1, que es la ecuación de una elipse. Y la superficie de una elipse, no sé si se acuerdan, es pi por a por b. 20 es a al cuadrado, por lo tanto a será raíz de 20. Y b, en realidad este es b y este es a. A será la raíz de 45. Eje mayor, eje menor. Y me queda que la superficie que encierra esa cónica es de 94,2477. Ahora hace un ejercicio similar, pero en vez de alejarse 4 unidades en Y, se aleja 4 unidades en Z.
¿sí? Es igual, simplemente que ahora en vez de reemplazar i por 4, lo que vamos a reemplazar es la z por 4. 4 porque la consigna dice que nos alejamos 4 unidades, ¿no? Y hacemos lo mismo. Sacamos 16 sobre 9, lo pasamos al otro miembro. Nos queda esto. Ahora, como tiene que quedar igualado a 1, dividimos por 0,77 aquí y también por 0,77 los términos en x e y. Y me queda x cuadrado sobre menos 3,111 más y cuadrado sobre 3,11, que es la ecuación de una hipérbola. Fíjense que hipérbola porque acá tenemos un signo menos. Y la hipérbola, como dijo Alejandro hace un ratito, como es una cónica abierta, no encierra una superficie, salvo que nosotros dijéramos la superficie está acá. Pero como no lo dice, no lo podemos calcular. Pero sí hemos obtenido la ecuación de esa hipérbola. En el hiperboloide de 2 hojas, fíjense, vimos hace un ratito que el eje Z corta a las dos superficies, tanto la de arriba como la de abajo. En cambio, X e Y no la tocan, son las dos imaginarias. Como son las dos imaginarias, tenemos las dos con signo menos. O sea, hemos partido de la ecuación de una hipérbola y le hemos agregado un término en donde los dos ejes imaginarios van con signo negativo. Fíjense, traza con el plano XY. Con el plano XY no hay traza porque no lo toca. A lo sumo podría esta figura ser tangente aquí y tangente aquí, o sea, sería un punto. Pero así como la vemos, ni siquiera la toca, está lejos, está alejada. Y con un plano paralelo al XY, o sea, no este plano, sino uno que estuviese por acá, vamos a tener una elipse, que es lo que tenemos acá. Cuando los planos que nosotros intersectamos superan a z igual a c, ¿no es cierto? Que es la medida Claro. de mi eje, a donde está el vértice. Este No es sería... mayor o menor que menos c, ahí aparecen las elipses con Claro. esos planos. Acá en el plano coordenado XY no existe. Justo acá donde se iguala a C, ahí es un punto. Y a partir de ahí serán elipses cada vez más grandes, más grandes, más grandes. Y llegarán al infinito. Elipse siempre y cuando A sea distinto de B. Si A fuera igual a B, sería una circunferencia. Con un plano XZ, donde I es igual a 0, me queda la ecuación de una hipérbola. Ahí también, perdón Gustavo, ahí también este gráfico, no sé si ha intervenido la arquitecta Ferrari. Seguramente sí. Seguramente sí, pero está muy bueno. Fíjense arriba cómo se ve como una medio huevo, no sé cómo decir qué es lo que es, digamos, una superficie ahí arriba y otra idéntica hacia abajo. Entonces, cuando yo lo corto con un plano vertical, que la secciono, va a quedar esa marca, que es la que ha remarcado Gustavo, que fíjense que en ese plano es una línea, o sea, es una hipérbola, son dos líneas, dos curvas que se enfrentan, que corresponden, ¿no es cierto?, a una hipérbola. Con eje real en Z, que es la que lo corta,
e imaginario en X, que es donde no lo corta. Y no interviene con ese plano, ¿no? Con ese plano. Acá, en Tiene- cambio, fíjense, interviene el plano ZY y X, el eje que está marcado en rojo, es 0, no interviene en ese plano. Pero da otra hipérbola, no es la misma que antes. Tiene otra apertura, otra curvatura, porque es distinta con un plano que con otro. Porque si se fijan, está bien marcado que la sección, digamos, la sección que da con planos paralelos al XY son elipses, no circunferencias. Entonces, las otras, a la fuerza, tienen que ser distintas las hipérbolas. Este te lo dejo a vos, Ale. ¿Me lo dejas a mí? Bueno, gracias. Bueno, vamos a ver, bueno, la Plaza de los Tres Poderes acá en Brasilia, de Oscar Niemeyer, podemos asimilarlo a que fueran unos paraboloides. Se puede Ahí dejo de presentar. presentar. Perfecto. Entonces ya voy yo y presento. Perdón, ahí ya llego. Vamos por acá, ¿dónde estamos? Aquí. Fíjense, ahí está, esta es la obra, es el congreso de donde está básicamente el congreso de Brasil, en la ciudad de Brasilia. Y vamos a agrandarlo un poquito más, a ver, se puede aquí. Bueno, entonces vamos a trabajar con un paraboloide elíptico. La vamos digamos, podemos asumir que responde a la ecuación de un paraboloide elíptico. Entonces, se desarrolla alrededor del eje Z, fíjense, el eje X y el eje Y pasan por el vértice, o sea, son tangentes, no los corta precisamente, son tangentes al vértice, en el vértice de la... Fíjense, llamamos paraboloide elíptico, con cualquier plano vertical que incluya el eje Z o incluso paralelos, nosotros lo que vamos a tener aquí, no sé si con este color se ve, quizás lo tenga que cambiar. Aquí fíjense que los cortes que tenemos responden, esta línea amarilla que yo estoy marcando acá en el contorno, pero que también están marcados en todas estas, o sea que viene por acá, pasa por el vértice y surge al frente acá. Son todas parábolas. Y si lo cortamos con los valores positivos de Z, con planos que pasen por los valores positivos de Z, como por ejemplo este plano, acá tenemos una hermosa elipse. A medida que vayamos bajando hacia el vértice, cada vez las elipses van a ser más pequeñas, pero son elipses, y podríamos alejarnos y seguir más arriba, que también acá serían elipses, cada vez más grandes cuanto más los alejemos de este vértice. Está centrado en el origen del sistema, ¿cierto? Bueno, entonces esto es lo que llamamos el paraboloide elíptico. En este caso, horizontales generan elipses y con planos que incluyan al eje Z, que es el único que es cortado aquí, fíjense, ese sí lo corta acá en el vértice, los otros, tanto el X como el Y, pasan cerquita, lo rozan apenas, pero no se tocan. Entonces, la ecuación de esta superficie es la que vemos acá en pantalla, fíjense. Tenemos dos términos, donde están las variables X e Y elevadas al cuadrado, cada una con su semieje correspondiente, elevado al cuadrado o ya operado y resuelto el cuadrado, eso no importa, y es igual al semieje C por la variable Z, pero
este producto, fíjense que tanto C como Z está a la 1. ¿Mm? Aquí no están elevados al cuadrado. No es igual a 1 y no están elevados al cuadrado. Acá es como si estuvieran elevados a la 1. Eso es lo que tiene de particular la ecuación del paraboloide elíptico. ¿Mm? En el caso particular que el paraboloide elíptico, ustedes ven una ecuación como esta, pero acá, recuerden, X e Y son variables, pueden tomar X, Y, Z, toman los valores de las tres variables que me ubican un punto en el espacio. Todo punto en el espacio, cuando lo refiero a un sistema de ejes coordenados, lo represento con un trío, recuerda, X, Y y Z. Esto puede tener, qué sé yo, 2, punto y coma, 6, punto y coma, 3200. Cualquier valor. Eso es un punto en el espacio. Entonces, las variables X y Z van a tener cada uno 2, 6 para Y y 3200 para Z. ¿Mm? Eso toma el valor de lo que yo le dé. Pero los denominadores son los semiejes. Cuando A resultara ser igual a B, en ese caso particular, es un caso particular de elipse, que el radio menor y el radio mayor miden lo mismo. O sea, este y este miden igual. Entonces aquí podemos hablar de que es una circunferencia en vez de una elipse. En ese caso, el paraboloide, en vez de llamarlo elíptico, lo llamamos de revolución. Cuando el paraboloide, tanto el eje, por ejemplo, en este caso, en A y B, son iguales. Los dos A o los dos B, o sea, tienen el mismo valor. En ese caso, rota alrededor del eje X, del eje Z, perdón, y si esto yo lo hiciera dar vuelta, vería siempre lo mismo. En cambio, cuando es una elipse, en un momento se alarga, en un momento se afina, se ensancha, de acuerdo a cómo lo rote. Bien. Vamos a ver entonces, esta es la ecuación. Ustedes tienen que aprender esta ecuación y poder reconocerla de qué se trata. No hay ejercitación con esto, con los paraboloides, porque es bastante complejo. Y vamos a ver algunas de las consideraciones que ponen acá en este recuadro violeta. El paraboloide elíptico no es simétrico respecto al origen de coordenadas. O sea, el origen está acá abajo. A ver qué color le ponemos. No. Este es el origen ahí. Ahí está el 0, 0, 0. 0 para X, 0 para Y, 0 para Z. Abajo, o sea, no hay centro de simetría. Acá abajo no hay nada. A diferencia de lo que vimos nosotros, que es una superficie cuádrica parecida, pero que no responde a la misma ecuación, que es el hiperboloide de dos hojas. Yo puedo trabajar con la mitad de un hiperboloide de dos hojas o con un paraboloide elíptico. Me van a salir cosas distintas, no responden a la misma ecuación, no son la misma superficie. Bien, entonces, fíjense que abajo no hay nada, podría estar abajo y nada arriba, pero eso me da la característica esta de que no es simétrico con respecto al origen de coordenadas. El origen de coordenadas, en este caso, pasa por el vértice del paraboloide elíptico. Las secciones con planos paralelos al eje del paraboloide son parábolas, que es lo que primeramente yo les marqué, que son las del borde, ¿no es cierto? Son todas esas que están marcadas en negro. Esas líneas, si yo las corto con planos que incluyan el eje Z, voy a obtener siempre parábolas. Y con los planos perpendiculares al eje del paraboloide, en este caso es el XY, los valores positivos de Z, yo hago pasar un plano que corte ahí, voy a obtener lo que yo había dibujado en amarillo, son las elipses, o circunferencias si es de revolución.
Si el paraboloide se desarrolla alrededor del eje Z, como en este caso, ocurre que los paraboloides elípticos es simétrico respecto al plano XZ e IZ. ¿Mm? El paraboloide elíptico es simétrico respecto al eje Z. O sea, si yo corto con el plano, a ver si lo puedo dibujar, con qué color tengo acá. Si yo corto un plano vertical, que incluya al eje Z y al eje Y, lo voy a dividir exactamente por la mitad, lo voy a cortar acá, y va a ser simétrica, como si estuviera en un espejo, la mitad de un lado con la mitad del otro. Lo mismo va a ocurrir si yo hago pasar un plano que corte así, que incluya Z, pero con el eje X. Esta mitad de aquí va a ser en espejo con esta que está aquí. Va a ser simétrica. Bien, fíjense ahora este otro paraboloide, fíjense con otros valores, va tomando otros valores, entonces es mucho más cerrado, siempre se va ensanchando hacia arriba y se desarrolla alrededor del eje, no leo bien, perdón, Del eje Z. del eje Z también, ¿no es cierto? Este Z, del eje Z. La traza con el plano XY es un punto que corresponde al vértice, ¿eh? Estamos acá abajo. Ahí, X, Y, Z valen 0, y ahí es un punto. El paraboloide corta, ahí abajo, corta al eje Z, roza al eje Y y al eje X, y es un punto. Entonces, cuando estamos ahí, la ecuación toma esta forma, fíjense. La ecuación del paraboloide, pero C por Z valen 0. En un plano paralelo a XY, acá por ejemplo lo dibujamos más arriba, C por Z vale 1. ¿Y qué me queda ahí? Me queda la ecuación típica y clara de una elipse. De un miembro de la igualdad tengo dos fracciones, arriba están las dos variables de un punto en un plano elevadas al cuadrado, y abajo los dos semiejes elevados al cuadrado como denominadores de esa fracción. Todas las dos ponen positivo. Entonces, esto que está marcado en azul, no lo quiero remarcar, es una elipse. Y ahí tenemos la ecuación de una elipse. Cuando A y B son iguales, en lugar de una elipse, aparecería una circunferencia. Esto sería bien redondito. Y en ese caso hablamos de un paraboloide de revolución. Y acá sería también, en todo plano que corte Z, nos daría circunferencias. Y si no, me da elipses. Acá, fíjense, está hecho el paraboloide que se desarrolla y es, digamos, y es cortado por el eje Y, primero por el eje X, el que está más a la izquierda, al centro el eje Y, y al último el eje Z, que es los que vimos recién, los ejemplos que hemos visto. Fíjense cómo la forma que toma la ecuación. En el caso que corte al eje X y se desarrolle, el eje que corta es el mismo que desarrolla el centro. Toma esta ecuación. Fíjense, z al cuadrado sobre c al cuadrado más i al cuadrado sobre b cuadrado, acá no hay signo negativo, los dos positivos, igual a el semieje a por x, no al cuadrado. Es un producto, cada uno elevado a la 1. Entonces, en el caso de que se desarrolla alrededor de i, acá será igual a b por i. Y en el caso de que se desarrolla alrededor de z, c por z. Y en las variables de la primera parte de la ecuación intervienen las otras dos variables, si elevadas al cuadrado, sobre sus correspondientes semiejes elevados al cuadrado. Lo mismo pasa acá. Lo diferente está aquí.
en el segundo miembro que van la variable que corresponde al eje alrededor del cual se desarrolla por el semieje elevado a la 1, no al cuadrado. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Quieren que repita algo? ¿Algo no quedó claro? Me lo dicen. Si no, Les repito algo que dijo Alejandro hace un rato, por si no les quedó claro. Paraboloide y paraboloide hiperbólico, paraboloide elíptico e hiperbólico tienen que saber reconocer las ecuaciones, digamos, pero no vamos a hacer ejercitación sobre esto. ¿Mm? O sea que en el parcial no se asusten por ejercicios de paraboloide y de paraboloide hiperbólico. Sí, sepan las ecuaciones. bueno, esto es cuando, entonces, fíjense, es una parábola. ¿Mm? Acá ustedes pueden ver las parábolas, giran alrededor del eje Y, giran o no, giran si acá fueran circunferencias. Si son elipses, esta sería la directriz por donde las parábolas generan acá todas parábolas. Vamos a ver ahora otro, bueno, acá un ejemplo, perdón. La cúpula de la Catedral de San Pedro se puede asimilar a un paraboloide. Y hay muchas estructuras que podrían asimilarse a un paraboloide. Habría que conocer exactamente las dimensiones para ver si se ajusta a un paraboloide, ya sea elíptico o de revolución, o es una parte de un hiperboloide de 2 hojas, también puede ser. O la mitad de una superficie esférica, digamos, de acuerdo al arquitecto, con qué le gusta trabajar o qué es lo que más le gusta, qué más le conviene. Bien, ahora vamos a ver otro paraboloide que es el hiperbólico. Son como que alrededor de una hipérbola que se usa como generatriz, se desarrollan parábolas, o al revés, teniendo parábola y voy poniendo hipérbolas. Una es directriz y la otra es la generatriz. Generan una superficie bastante particular, que es esta, que le llaman a algunos silla de montar. Esto es un recorte de la superficie. Recuerden que en todas sus direcciones, o sea, esto se prolonga hasta el infinito por acá, hacia allá y hacia allá atrás. Recortamos una parte, solo una parte. Entonces, hay arquitectos que supongamos, ya vamos a ver un ejemplo que creo que está tomado así, corta esto con un plano aquí y utiliza esto que yo voy a remarcar en rojo, y al lado le agrega otro, y al lado le agrega otro. Creo que este es Don Calatrava, ¿no? No sé si alguien de ahí puede... Y también Candela tiene uno Candela, similar. Félix Candela. Pero Calatrava también. Bueno, yo puedo cortar una parte, puedo cortarlo en 4 y después ensamblarlos al revés, conectarlos al revés, y se generan los high part, que eran como esos Lego, Rusty, esos ladrillitos para armar. Y bueno, en alguna época se han usado más que en otras. Son estructuras son autoportantes. Y yo puedo a esto recortarlo, por ejemplo, así como una elipse, sacar esta porción del centro o solamente la mitad, usar lo que me convenga. Esta estructura, fíjense que si yo corto con planos paralelos como el ZI, a ver, yo voy a dibujar acá el plano, una porción de un plano ZI, acá me va a quedar determinado una parábola. Y si me voy con planos paralelos para atrás o para adelante, solamente voy a tener parábolas. ¿Lo ven a esto? Es importante que lo vean. ¿Ven? Ahí están
parábolas y entre medio todas las parábolas que a ustedes se le ocurran. Unas más arriba, otras más abajo, pero con cada plano me va dando parábolas. Parábolas, fíjense, cuyas ramas van hacia abajo. Aquí y aquí. Y aquí, todas esas van con parábolas con ramas hacia abajo. Bien, ¿lo vieron a esto? Espero que sí. Bueno, yo lo borro todo, porque ahora voy a poner con parábolas que tengan el eje ZX, el paralelo, digamos, cuando corto con un plano como el ZX, aquí, o paralelo, voy a tener parábolas, fíjense, que van a ir con las ramas hacia arriba. Ramas hacia arriba, P va a ir hacia arriba, P va a ser positivo, en el caso anterior, negativo. Entonces, fíjense, parábolas con planos, al cortarlo con planos coordenados y sus paralelos. Me van a dar, en este caso, parábolas. Pero cuando yo corto con planos paralelos al XY, o sea, al horizontal, a este que está acá, acá lo va a cortar, supongamos, lo voy a tomar cualquiera, a esta altura me va a dar esta curva. Después nada, y al frente, en la otra parte que se levanta, voy a obtener otra curva. Y fíjense que es una hipérbola. Y lo mismo va a ocurrir cuando vaya hacia abajo con el plano, con el eje Z, con planos paralelos al XY, pero hacia abajo voy a tener otra, bueno, es muy difícil de representar, pero vamos a tener también hipérbolas. Acá yo más fácil representar para arriba. Estas son hipérbolas. A medida que yo me crezco en Z, en este caso, las hipérbolas van a estar más alejadas, o sea, el semieje, en este caso, corresponde a X. A va a ser cada vez más grande. Acá más chico, acá más chico. Bueno, eso con respecto a los planos, o sea, en algunas, según cómo esté orientado, con algunos planos coordenados voy a obtener trazas que son parábolas, y con respecto a otros voy a obtener... Hola, hello, no sé qué pasó ahí, bueno. No, se acopló en algún micrófono. Bueno, con respecto a los ejes, el eje Z claramente lo corta acá, pero acá atiendan a esto porque es importante para después cuando veamos la ecuación. El eje Y pasa, lo toca apenitas, pero pasa por arriba, no lo corta, no es cortado. Y el eje X hace lo mismo, pasa por abajo, los tres ejes se cortan, pero como esto es una superficie que es difícil de imaginar, pero es tan delgada como ustedes puedan pensarlo, es más delgado que un papel, que una lámina, no tiene espesor, el eje Y pasa por abajo, el eje X por abajo, el eje Y por arriba, perdón, y el eje Z es el único que en este caso es cortado. Podría ser que corte al Y y los que pasan uno por arriba, otro por abajo, son el X y el Z. En este caso, cuando corta positivamente al eje Z, fíjense, tiene como segundo miembro de la igualdad, en vez de tener un 1, es igual a C por Z. O sea, la variable Z multiplicada por su semieje C. Y fíjense que el término negativo, perdónale, ¿Sí? el término negativo está en Y, que es el que pasa por arriba, digamos, el X queda como contenido dentro de la Queda superficie. abrazado, sí, protegido por la superficie. Y el otro, el que queda por afuera, el que lleva el signo menos. Dice, no es simétrico respecto al origen de coordenadas, no, porque si yo tengo un punto, como les decía Gustavo, por acá lo hago pasar,
lo hago pasar por acá, va a dar cualquier cosa, no tiene un punto homólogo, porque es una superficie bastante irregular. Sí, cuando yo lo corto con los planos coordenados, en este caso, que incluyen al eje Z, ya sea el ZY o el ZX, voy a obtener una mitad para adelante y una mitad para atrás en el caso del ZX, o lo mismo con el ZY, que son como en espejo, son simétricas. Pero con respecto al origen de coordenadas, no hay simetría. Y con respecto al eje, al plano XY, no. Lo que está arriba, nada que ver con lo que está abajo del plano XY. Bueno, en este caso vamos a, más o menos va a decir lo mismo que he dicho hasta ahora, pero lo vamos a repetir. El paraboloide hiperbólico es simétrico respecto del eje EZ. Paraboloide hiperbólico es simétrico respecto a los planos que incluyen el eje Z, tanto el XZ como el YZ. Las secciones con planos paralelos a los coordenados al eje del paraboloide hiperbólico son parábolas. O sea, todo lo que incluye y sea paralelo que incluyan al eje Z o planos paralelos al ZX o al ZY nos van a dar parábolas. Y las secciones con planos perpendiculares al eje Z, ¿se acuerdan que les había marcado? Van a dar hipérbolas. Esta es la ecuación, ahí tenemos el signo negativo que la diferencia del paraboloide elíptico o de revolución. Algunos ejemplos, este es el que queríamos llegar acá, este es el de Candela, creo. Fíjense, toma una parte nada más, desarrolla esa parte y la une, la conecta con otro igual alrededor y con eso va haciendo esta estructura que es muy fuerte, muy resistente para el poco volumen que tiene. Si ustedes ven los encofrados que se han marcado ahí, incluso en esta lámina de acá abajo a la derecha, es una figura que lo mismo que el hiperboloide de una hoja, podemos desarrollar por intermedio de rectas. Se puede generar una cuádrica rotando, ¿no es cierto?, una parábola siguiendo como directriz una elipse o una circunferencia, o podemos hacerlo con rectas. Fíjense, parábolas y que ahí tenemos rectas que están representadas ahí, con eso se va generando esta superficie. Fíjense, este techo acá, hay creo que una capilla en Tras la Sierra que está hecha así. No sé si acá tenemos. Bueno, esto es el mini circuito de Volkswagen en Alemania. Fíjense qué hermosa papa frita de esas de cilindro que le han puesto de techo. Cuando coman una Lay's o una Pringles se van a acordar del paraboloide hiperbólico. ¿Y no teníamos una del cura Brochero por acá? No. Perdón, pensé que estaba. No me acuerdo de haberla visto, Ale. Sí, me parece que es una que está ahí en Cura Brochero, una capilla, que tiene un techo como el de acá, de esta que acabo de mover. Que no era mi intención. Esta de Sí, aquí. hay varias obras así que tienen este tipo de cáscaras, digamos, Es como una estructura. cáscara. Fíjense Y cómo se esto, sostiene, y con qué poquitos apoyos, y es muy resistente. Bueno, y esta otra es del Candela. Esto no sé dónde era, si era en Sevilla, ¿dónde está? En Valencia, por ahí. y hay uno que está así parecido, que es Una creo que es cosa. una heladería que está en Sí. Cuba. En Cuba yo pensé que en México era esa. Bueno, pero Ahí les envié tarea por para el hogar, mensaje, busquen. ahí les mandé por mensaje la capilla dedicada a Brochero. A Brochero, que es un ejemplo más próximo, ¿cierto? Pero si quieren ir a Cuba, México, vayan a tomar un helado ahí. Bueno,
No sé si esto les ha gustado o no, espero que lo usen, aunque para diseño les abre mucho las posibilidades, tienen acá hermosas herramientas para Sí, hacer creo que todas este tipo de estructuras se ven en estructuras 4, que son estructuras laminares o cáscaras, digamos. Así que lo van a estar viendo, van a retomar esto en en 4. estructuras 4. En estructuras 4. Bueno, si les ha gustado, me alegro mucho por ustedes. Acá es como que termina la materia, lo que vemos en esta materia. Es la última de parte de superficies en el espacio. Recuerden, en la primera parte vimos las secciones cónicas, y la segunda parte, superficies, planos y las cuádricas. Esférica, hiperboloide, el elipsoide y Y la clase que viene vamos a ver, vamos a hacer un breve repaso. En el aula virtual tienen las aulas de parcial. Así que, bueno, váyanse preparando para el parcial. Ahí están las aulas del parcial. Y bueno, si no hay comentarios, dudas, alguna pregunta, algo. ¿Se va a poder usar las fórmulas en el parcial? Siempre y cuando estén impresas, no las pueden usar virtual, ni con el celu, ni con una compu, y que no estén escritas. Eso es importante. Que no tengan anotaciones, onda machete, así, no le pongan nada. De ningún tipo, anotaciones de ningún tipo. De ningún. Ni limpia. tampoco corazoncitos, yo quiero Lucy, no sé, nada de eso. Que no estén escritas por nada. Eso sí, las van a poder usar, no hace falta que las sepan de memoria, pero sí tienen que saber dónde está y a qué corresponde cada fórmula. Entonces, para eso tienen que ejercitarse. Bueno, voy a dejar de grabar. Bueno.